Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Patricia Pérez y voy a hablarles sobre la diabetes mellitus. Antes de abordar el tema en sí, es necesario saber un poco sobre el órgano asociado a esta patología, que es el páncreas. Esta es una glándula lobular que pesa entre 85 y 100 gramos y mide entre 14 y 18 centímetros. Se extiende casi en sentido transversal en el retroperitoneo, entre el duodeno a la derecha y el vaso a la izquierda, ascendiendo por detrás del estómago. Su peso es constituido por un 71% agua, un 13% de proteínas y una composición grasa variable entre 3 y 20%. Anatómicamente está dividido en 4 porciones. La cabeza, que es aplanada en sentido antero-posterior, está relacionada por delante con el estómago, el colon y el mesocolon transverso, y por detrás con el riñón derecho, el hilio renal y la vena cava inferior. Seguidamente está el cuello. Este recorre aproximadamente 2 centímetros hasta fundirse con el cuerpo del páncreas. El cuerpo recorre aproximadamente 10 centímetros y tiene forma de prisma en sección. Su cara anterior está relacionada con el estómago, el ligamento gastrocólico y el mesocolon transverso, y en su parte posterior está fijado por la presencia de la fascia de coalescencia retropancreática de Toltz. Gracias a esta fascia está relacionado con el pilar izquierdo del diafragma, el riñón izquierdo y la cara anterior de la vena suprarrenal. Y por último está la porción de la cola, que es la única porción del páncreas que se considera intraperitoneal. El páncreas tiene dos tipos de conductos, un conducto principal y un conducto accesorio. El conducto principal o conducto de Wirsung empieza en la cola, recorre todo el páncreas y llega al colédoco intrapancreático que va a desembocar junto con él en la ampolla de Vater. Una vez que empiece su recorrido, se unen a él pequeños conductos en ángulos rectos que van a ser los encargados de drenar la secreción exocrina del páncreas. Y el conducto accesorio va a ser el conducto de Santorini, que se va a anastomosar con el conducto de Wirsung y van a drenar su secreción en el duodeno. Es importante resaltar que el páncreas tiene dos tejidos glandulares relacionados íntimamente uno con el otro. Es por esto que dicen que tiene dos tipos de funciones, una función exocrina y una función endocrina. Por un lado, las células exocrinas se encargan de producir enzimas que van a ayudar a la digestión. Y por otro lado, las células endocrinas se encargan de producir hormonas, ya sea la insulina o el glucagón, que son producidos por los islotes de Langerhans ubicados en el mismo órgano. Ahora bien, ¿qué es la diabetes? La diabetes es un trastorno metabólico caracterizado por la presencia de hiperglucemia crónica. A esta se le van a asociar trastornos metabólicos de lípidos, carbohidratos y proteínas, que van a ser consecuencia del déficit de secreción de insulina o de la mala acción de esta o de ambas cosas a la vez. Como ya dije, la hiperglucemia crónica es característica de la diabetes y a esta se le van a atribuir lesiones posteriores o disfunciones en órganos como los riñones, los ojos, el corazón o ya sea en los vasos sanguíneos. Es por esto que se dice que cuando existe presencia de diabetes, mecanismos patogénicos se desencadenan. Viéndola desde ese punto de vista, la diabetes puede clasificarse en dos grandes grupos. El grupo 1, que es caracterizado por la destrucción de la célula B pancreática, y el grupo 2, que no es asociado a factores inmunológicos. La diabetes tipo 1 es caracterizada por la destrucción inmunológica de la célula B pancreática. Es decir, que estos pacientes son los que se consideran insulinodependientes. No existe presencia de obesidad y suele aparecer bruscamente. Por otra parte, la diabetes tipo 2 es la forma más prevalente de la diabetes. Los pacientes suelen desarrollarla cuando son obesos, se altera la edad o tienen mucho sedentarismo. Cuando los pacientes no son obesos, tienen gran proporción de grasa en el abdomen. Esta es un resultado de la insulinoresistencia y la secreción de insulina deficiente. También está la diabetes gestacional. Esta es un trastorno hidrocarbonado que se presenta por primera vez en el embarazo. Complica el 7% de los embarazos y suele desaparecer después del parto. Sin embargo, las mujeres que presentan esta complicación están propensas a sufrir diabetes tipo 2 más adelante.
Es decir, que esto se trata como cualquier intolerancia a la glucosa que se presente por primera vez en el embarazo. Cabe destacar que el cuadro clínico de la diabetes se divide en presentación metabólica, presentación no metabólica y presentación asintomática. La presentación metabólica es característica de la diabetes tipo 1, aunque no es infrecuente en la diabetes tipo 2. Es por aparición brusca y tiene 3P: polidipsia, polifagia y poliuria. La poliuria es la excreción excesiva de la orina y esto llama la atención más en la noche. La polidipsia es el aumento de la sed y esto va a aumentar generalmente la hiperglucemia porque los pacientes tienden a querer beber bebidas azucaradas. Y la polifagia es el aumento del apetito, pero los pacientes no aumentan de peso sino que disminuyen este. También se pueden observar signos de astenia y si el déficit de insulina es muy grave, los cuerpos cetónicos van a aumentar su capacidad de ser utilizados metabólicamente y esto va a hacer que aparezcan náuseas, vómitos, deshidratación y en algunos casos pérdida de la conciencia y coma. Por otra parte, la presentación no metabólica se llama así porque los síntomas metabólicos son mínimos o son completamente nulos. Esta se trata a partir de infecciones o complicaciones de distintas enfermedades. La poliuria y la polidipsia no suelen detectarse y la astenia suele ser muy discreta. Seguidamente, el diagnóstico de la diabetes mellitus puede ser por síntomas típicos o por exámenes de glucemia, ya sea glucosa oxidasa, glucemia basal o prueba de intolerancia a la glucosa o curva de la glucemia. También se puede diagnosticar el aumento de la glucosa rápidamente por una gota de sangre capilar con cintas impregnadas en glucosa oxidasa que van a ser leídas por un reflectómetro. Es importante resaltar que existen complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas pueden ser cetoacidosis diabética, síndrome hiperglucémico hiperosmolar, y las complicaciones crónicas se van a dividir en microangiopatías y macroangiopatías. Las microangiopatías suelen ser complicaciones oculares, complicaciones cutáneas, nefropatías o neuropatías diabéticas. Y las macroangiopatías son aterosclerosis y el pie diabético. Por último, tenemos que el tratamiento de la diabetes mellitus se basa en preservar la vida del paciente. Es por esto que se debe cambiar el estilo de vida, eliminar factores de riesgo y esto se hace a través de dietas, ejercicio físico y la administración de insulina si es necesario. Como siempre, espero que les sirva esta información que les acabo de suministrar.